Estás escuchando La Doña Chismosa de parte de la SMQ Baján. Bienvenidos todos a este su podcast favorito, en donde les hablaremos sobre lo que es polimorfismo, su importancia en la programación orientada a objetos, entre otros variados temas. Conmigo, mi compañero Víctor Lara. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Oribe, ¿cómo estamos? Estoy bien, emocionado de estar en un podcast informativo para aprender acerca del polimorfismo porque no sé mucho del tema y me interesa aprender. Me parece perfecto. Hoy es el día indicado para aprender sobre esto. Ok, Víctor, vamos a empezar con esto. ¿Qué te parece? Pues vamos a empezar. Me gustaría que antes de empezar me platicaras un poco acerca del polimorfismo. ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cómo lo conoces tú en tu mundo, en la programación? Esa es una excelente pregunta. Podemos pensar de varias formas en el polimorfismo, pero hay una definición en concreto que me gusta mucho, que la decía un profesor de la UPM, Luis Fernández. Y cito: el polimorfismo es una relajación de sistemas de tipos, de tal manera que una referencia a una clase, atributo, parámetro, declaración local o elemento de un vector acepta direcciones de objetos de dicha clase y de sus derivadas, clases hijas, clases nietas. Para mí, en el ámbito de la programación de este extenso mundo, eso sería el polimorfismo. Ok, y en esto mencionabas algo acerca de las clases derivadas. ¿A qué te refieres con una clase? ¿Es un tipo de dato, un tipo de archivo? ¿Qué es lo que es? Bueno, para esto debemos de retomar lo que es la programación orientada a objetos, ¿no? Porque tenemos al menos dos tipos de programación: la programación estructurada y la programación orientada a objetos, cada una con sus paradigmas. Dime, Víctor, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre una programación estructurada y una programación orientada a objetos? Mm, la verdad es que no, yo no tenía la idea de que existían dos tipos de programación. La verdad, si me pudieras aclarar un poco de qué se diferencian una, para qué me sirve otra. Ok, mira, a grandes rasgos te lo puedo explicar fácilmente. La programación estructurada usa funciones. Lleva, como bien su nombre lo indica, una estructura predefinida. En base a esas funciones, en base a una estructura de datos, tú puedes programar. ¿Cómo damos el salto de este tipo de programación a una programación orientada a objetos? Bueno, la programación orientada a objetos tiene sus clases que lo podemos ligar con una estructura. Tiene métodos, tiene atributos, que si te das cuenta son las mismas cosas, podemos decir que es lo mismo, pero realmente se ocupa para diferentes circunstancias, ¿no? La programación orientada a objetos, una clase, es, pon tú como un molde, una persona. Ajá. Tú quieres hacer un pastel, necesitas un molde para hacerlo. Podemos suponer que tú eres una clase y yo soy otra clase. Cada uno de nosotros tenemos distintos tipos de atributos y distintos tipos de cosas. Velo más fácil en tu familia. Cómo tienes la distribución. Tú tienes características de tu padre o tu madre. Eso es una herencia. Y es justo a lo que vamos ahora con esto de las clases, ¿sabes? Un método es cómo vamos a acceder a una instrucción. ¿Qué es lo que queremos hacer? Una clase puede ser nuestra silla, pero un método puede ser sentarnos en esa silla, ¿me entiendes? Sí, eso sí lo entiendo. Ok, entonces eso es como la definición de esto que es una clase, un método, un atributo. Una vez tenemos comprendido esto, podemos pasar a lo que es la herencia, porque la herencia es un punto importante en lo que es la programación.
La herencia nos sirve para muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y antes de meternos como tal en lo que es herencia, debemos de entender qué es la jerarquización. ¿Tú qué piensas o qué te imaginas que te digo cuando digo jerarquización? Cuando me hablas acerca de la jerarquización y si lo trato pues de entender en base a la programación, me da a entender que ciertos datos, ciertos procesos llevan un orden, es decir, que no todo va como revuelto, tienes que llevar un orden, algunas cosas son más importantes, otras son menos importantes y yo me los imagino como en una escala que va de arriba hacia abajo, como si dibujaras un diagrama. Ok, es bastante similar, de hecho. Imagina la jerarquización en una empresa o simplemente en una familia. Existe el jefe o el abuelo, el que tiene más tiempo, ¿no? Sería como un árbol genealógico en este caso, ¿no? Empiezas desde los Exacto, abuelos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, ¿no? exactamente. Es justamente eso. Y en base a tu padre, que puede ser, no sé, tu bisabuelo, tatarabuelo, él tuvo sus hijos, que son tus abuelos, y tus abuelos tuvieron sus hijos, que son tus padres o tus tíos, y tu padre te tuvo a ti, y tú puedes tener más hijos. Ajá, si entiendes, va por jerarquías. Siempre hay alguien más arriba que tú. Tienes un padre Ok, y existe alguien arriba. Y esto lo podemos ligar a la programación. En la programación, cuando hacemos una herencia, siempre tenemos una clase padre o una clase base, de la cual va a heredar y se van a derivar todas las más. Te pongo un ejemplo muy fácil. Vehículos. ¿Qué tipos de vehículos existen? existen las camionetas, las vans, deportivos, Más fácil. 4 por cuatro. Tienes tu clase padre o tu clase base que se llama vehículo. De ahí se Ajá, pueden derivar, no sé, vehículos terrestres, vehículos aéreos, vehículos marinos. ok, Y de tus vehículos terrestres se pueden los que tienen 4 ruedas, los que tienen 6 ruedas, los que tienen 2 ruedas, un ejemplo. O de los terrestres se puede definir en camionetas, camiones y motos. De los aéreos, avionetas, aviones, helicópteros. ¿Sí me entiendes? O sí, sea, debajo de cada una hay otra y hay otra y puede haber las que nosotros queramos. De ahí esta frase que nos dice que si uno puede imaginar las cosas, puede hacerlas, ¿no? Siempre y cuando tenga sentido lo que estamos haciendo. ok. De hecho, esa frase ya la había escuchado en alguna ocasión de algún programador por ahí que daba clases en internet, según yo. Un Corrígeme si estoy bien. programador bastante, bastante famoso que desafortunadamente falleció. Y lo que él nos decía es que si podemos imaginar las cosas, las podemos programar. Nuestro límite es nuestra mente, realmente. Pero volviendo a este tema de la herencia, Vic, debemos de entender que parte de la herencia es reutilizar el código, ¿no? Ok, reutilizar. O sea que me estás diciendo que al momento de tú estar programando, no es necesario que reescribas el mismo código o la misma sentencia muchas veces, sino que gracias a estas clases y herencias que me comentas, puedes volver a utilizar ese código sin necesidad de volverlo a escribir totalmente. Exacto. Mira, tú cuando estás programando en PO, Programación Orientada a Objetos, por sus siglas, eh, tú declaras, vaya, objetos. Estos objetos pueden acceder a nuestras clases a través de los métodos. Ok. Entonces, ese método lo puede usar, supongamos, declaras 3 objetos y los 3 pueden usar el mismo método sin necesidad que escribas el mismo código para los 3, ¿sabes? Sin necesidad de repetir 3 veces un código, lo usas un mismo código para todos. Es exactamente como tú lo piensas. Ok.
hay que entender esto, porque, mira, hay algo que te quiero decir, es que uno no es mejor programador si hace más líneas de código, sino quien mejor las reutiliza. Ok, y hablando de esto, disculpa que me interrumpa, me surge una duda. ¿Qué pasa Dime, si dime. si yo, por ejemplo, estoy programando y decido volver a reescribir la misma línea varias veces en lugar de aplicar estos métodos, este método de las clases y la herencia? ¿Puedo llegar a cometer algún error? ¿Puede llegar a ser un código que sea muy difícil, no sé, de revisar tal vez? ¿O cuál sería la parte mala de no aplicar estos métodos que me estás explicando? Verás, el punto de la reutilización de un código es para que tú no tengas que gastarte estando escribiendo varias veces la misma línea. Si bien es cierto que no vas a obtener un error si tu línea de código está bien hecha, es más conveniente poder reutilizar un mismo código que estar escribiéndolo varias veces. De ahí viene, por ejemplo, los ciclos. Los ciclos, en vez de declarar, de escribir muchas veces un texto, te lo escribe con el mismo texto. Ahí reutiliza un código. Lo mismo hacen los vectores o las matrices. En vez de tú estar declarando 10 variables para lo mismo, tú puedes hacer un arreglo de 10 espacios. Estás reutilizando ese código. Sí, mira, no necesito decirte mucho para que tú lo puedas comprender. Es muy sencillo realmente. Que lo que son las bondades o la capacidad de poder reutilizar el código. En inglés nos lo resume con un término, dry. Don't repeat yourself. No te repitas. Es uno de los enunciados que debes de tener más presente cuando programas. No necesitas repetir para ser un buen programador. Ok. Entonces, la idea de esto es no repetir el código, no reutilizar lo más posible para hacer, vaya, más eficiente, ¿no? Claro, poder optimizar códigos. Mira, te voy a contar una cosa. Cuando uno sale y empieza a programar para ciertas personas, muchas veces te cobran por línea y te cuestionan cada línea que tú pones. ¿Por qué dejaste un espacio o por qué estás haciendo tantas cosas si lo puedes optimizar de cierta manera? De aquí la reutilización. ¿Por qué hacer varias líneas de código que es lo mismo si lo puedes optimizar? Mientras más óptimo es mejor. Y te van a empezar a cuestionar todo. Si tú haces y aprendes desde el inicio la eficiencia de la reutilización, esto te va a ayudar muchísimo. Comprendo, comprendo. Es básicamente lo que decía. Es para ser más eficiente, para poder trabajar mejor y darle como una presentación más a tu trabajo, ¿no? Claro. Ahora, una vez que entendemos esto de la jerarquización, de la reutilización del código, podemos saber qué es esta definición de lo que es la herencia, ¿sabes? Ok. La herencia es la transmisión del código de una clase a otra. Para soportar un mecanismo de herencia tenemos dos clases, la clase padre y la o las clases hijas. La clase padre es la que transmite su código a las clases hijas. En muchos lenguajes de programación se declara con la palabra extends. Esta palabra reservada extends se ocupa para el caso de Java. En Java necesitamos, para hacer una herencia, ocupar esta palabra reservada. Sin embargo, para otros lenguajes de programación fuertemente tipeados, como lo es C, ocupas el tipo de herencia que quieres hacer.
Recordemos que tenemos tres tipos: privada, pública y protegida. Dependiendo cuál usemos, es la que vamos a tener. Por ejemplo, si tú haces una herencia privada, todas tus funciones, todos tus métodos que son públicos se van a volver privados en tu clase hija. Si tú lo haces protegido, todos tus métodos públicos se van a volver protegidos. Los datos miembros que son privados jamás se van a heredar. Esos son exclusivos de tu clase. Es como una característica única en ti que nadie más puede tener, ¿sabes? Entiendo. Entonces, lo que me dices con lo de tener clases padre, clases hija, quiere decir que de un conjunto del código puedo heredarle ciertas características a otras clases y así sucesivamente para ir conectándolas, ¿no? De cierta Efectivamente. manera. Claro que sí. Volvemos al ejemplo de la familia. Tu padre te puede heredar características que él tiene a ti. En el caso de la programación, esas características son sus métodos. Muchos dicen, tienes los ojos de tu madre o tienes toda la cara de tu padre. Es la herencia que ellos te están haciendo a ti a través de los genes. Bueno, en la programación, esa herencia son los métodos para que nuestras clases hijas puedan utilizar el código ya establecido. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué queremos decir con todo esto? Esto quiere decir que todo el código de las clases padres se transmite, como ya lo dijimos, tal cual, sin ninguna alteración. Se va a alterar a la clase hija. No, no puede haber alteraciones, sería una incongruencia, ¿sabes? Comprendo, comprendo. Es más, si lo quieres ver de esta manera, es como si tuvieras escrito línea a línea todo el código de tu clase padre dentro de las llaves de tu clase hija. Por eso la herencia es fundamental para reutilizar código. Aquí ves cómo estamos implementando todo lo que hemos estado viendo a lo largo del podcast. O sea, la reutilización del código, la jerarquización, todo lo estamos juntando para lo que es herencia. Y luego esto lo vamos a juntar con lo que es polimorfismo, porque van muy de la mano lo que es la herencia y el polimorfismo. O sea que, en palabras básicas, lo que me estás comentando de la herencia, clases, jerarquización, es solamente un punto, un pre de lo que tenemos que conocer y dominar para poder entrar de lleno al polimorfismo. Claro, estas solo son las bases que uno necesita. Uno siempre debe tener un contexto antes de conocer un tema, para poder adentrarnos en el tema del polimorfismo como tal. Debemos de conocer antes de herencia. Y para conocer de herencia antes debemos de conocer de programación estructurada y programación orientada a objetos, que también ya lo comentamos, ¿sabes? Debes de ir poco a poco desde las bases, ahora sí, desde un hola mundo, y poco a poco vas escalando para terminar en algo como lo es el polimorfismo. ¿Ok? Muy bien, una vez que ya entendimos este concepto o lo que significa la herencia, ¿tienes alguna duda hasta el momento? No, la verdad es que he entendido bastante bien. Entiendo el por qué tenemos que reutilizar código, el por qué tenemos que, bueno, la importancia de ir reutilizando el código para darle una presentación, para lo que comentabas acerca de que te cobraban por línea y de que es más eficiente trabajar con estas herencias y no tener demasiadas líneas de código que realmente no son necesarias. Ok. Sí, me parece perfecto. Has estado comprendiendo bastante bien lo que hemos estado platicando. Entonces creo que es conveniente volver a regresar a lo que es el polimorfismo. Y debemos de hacernos la pregunta, ¿por qué el sistema de tipos es importante en el polimorfismo, no? Ajá.
Algunos de nuestros escuchas que asumo se introducen al concepto de polimorfismo a través de este podcast han aprendido a programar lenguajes débilmente tipiados. ¿A qué me refiero a esto? Muchos aprenden desde HTML, PHP, JavaScript, y por ello es conveniente entender cómo es un lenguaje fuertemente tipiado. ¿Y qué es un lenguaje fuertemente tipiado? Un lenguaje fuertemente tipiado es Java y C. ¿Por qué crees que son lenguajes fuertemente tipiados? Lo que me hace pensar cuando tú me hablas de códigos débilmente tipeados y fuertemente tipeados, me hace pensar en lo robustos que son, en la capacidad que tienen y en las funcionalidades que tienen, em, de las limitaciones más que nada que tienen. Me hace pensar que PHP solamente está destinado a un grupo pequeño de casos o de áreas en las que puede ocuparse, y Java o C pueden ser implementados en muchísimas más cosas. Claro. Mira, una característica importante de estos lenguajes fuertemente tipeados es el uso de las variables. ¿Cómo las definimos? En este tipo de lenguajes, como lo es C, como lo es Java, cuando uno define una variable, siempre debe de decir qué tipo de variable es, qué tipo de dato va a contener esta variable. Un ejemplo, int variable. Nuestra variable de nombre variable, suena algo confuso, es de tipo entero. Recordemos que hay distintos tipos de datos, como lo son enteros, que nos guardan un dato, valga la redundancia, entero. Lo son los flotantes, que nos guardan un dato decimal. Lo son los double, lo son los string, los char, que nos guardan caracteres, cadenas, etc. Los booleanos, que nos guardan un valor verdadero o falso. Estos son muy característicos de los lenguajes fuertemente tipiados como son Java o como son C. Me estás diciendo que debido a que estos lenguajes que son considerados fuertemente tipeados, por decirlo de esta manera un poco vaga, dividen los tipos de datos o dividen las formas de entrada, no sé cómo, por decirlo así, de entrada, en diferentes datos, como me lo mencionas, int, enteros, float con decimales, strings, booleanos que son de sí y no, y esa es una característica que ellos poseen en base a los que son débilmente tipeados. Exactamente. Correcto. Mira, como aquí lo tengo, dice que de esta forma que tú nos acabas de decir, es como le indicamos a la variable declarada, que nosotros anteriormente le llamamos variable, que va a contener siempre un entero. No puede contener ningún otro tipo de dato. No a una variable de tipo entero le vas a poder meter un dato de tipo decimal. Puedes Ok. asignar diversos valores, pero siempre deben de ser números enteros, o siempre deben de ser números flotantes, o siempre caracteres, o siempre strings, que son cadenas. No, cadenas de caracteres no, son cadenas solamente. Ok, comprendo. Del, Disculpa, creo que te interrumpí, pero es que creo que aquí también entra un poco una duda, no sé si entra aquí lo de la jerarquización, ya que no podemos confundir un dato con uno, y en algunos códigos, me quiero pensar, algunos datos serán más importantes que otros, y vaya lo que decía, que no puedes confundir un dato, digo, yo no podría meter lo que va dentro de un int en un booleano, ¿sabes? No sé si es más o menos, si lo estoy entendiendo bien. sí, es similar. Si lo vemos desde un punto de herencia, un dato o una variable de tipo entero de una clase padre siempre va a tener más importancia que la de una clase hija. Ok. Ajá. Ujú. Si no tenemos claro
qué tipo de variables estamos usando, nuestro compilador puede mandar un error. Ok, O en su defecto, como es el caso de algunos compiladores que son más flexibles, compilará nuestro código, pero no hará lo que se espera que haga, no tendrá un resultado deseado. comprendo. Y esto incluso nos pasa con lo que ahora son los objetos. ¿Qué es un objeto? Un objeto es una variable de tipo clase, del tipo de nuestra clase. Si nosotros tenemos una clase que se llama vehículos y nosotros declaramos un objeto que se llame, no lo sé, carro, nuestra variable carro es de tipo vehículos y va a tener las características de la clase vehículos, tanto sus métodos, sus atributos, todo. Te voy a poner un ejemplo de lo que es en Java, ¿no? Si en Java nosotros definimos una clase, por ejemplo, largometraje, una cinta que se puede exhibir en televisión o cine, perdón. Cuando creo un objeto de la clase largometraje, debo declarar variables en las que indique el tipo de objeto que va a contener. Ok, Debemos de recordar que, tal como funcionan los lenguajes fuertemente tipeados, una variable siempre deberá apuntar a un objeto de la clase que se indicó en el momento de su declaración. ¿Qué piensas queremos decir cuando te digo esta frase? pues Que la una verdad variable siempre deberá de apuntar al objeto. que una variable está, no sé, ligada al objeto que siempre va a ir de la mano, que van a reaccionar juntas. Vaya, que va a trabajar en base a lo que el objeto le diga, ¿no? Exactamente. Verás, una función cuyo parámetro se haya declarado de una clase solo te aceptará recibir objetos de esa clase. Un array o un arreglo que se Ajá. haya declarado que es de elementos de una clase determinada solo aceptará que rellenemos sus casillas con objetos de esta clase declarada. ¿A qué me refiero con esto? Para que no quepa el confundirnos. Sí, es lo que decíamos con los sints y los floats. Lo mismo pasa. Si nosotros declaramos un objeto de un tipo de clase, no podemos meterle o pedir métodos de otra clase que no sea su padre o que no le hereden a esa clase. O sea, si yo tengo, por ejemplo, tres clases distintas separadas una de la otra, tenemos la clase A, la clase B y la clase C, y yo declaro un objeto de la clase A, este objeto no puede acceder a lo que es la clase B ni a la clase C, porque solo te va a aceptar los métodos y los atributos de tu clase A, porque es un objeto de esta clase. ¿Alguna duda? No, por lo que entiendo, me estás diciendo que es un objeto por cada dato que tú quieres mandar a llamar, por cada dato con el que tú quieres trabajar, en este caso. Exactamente. Sí, sí, sí. Supongo que va Y más de la ahora, mano con lo que ya veníamos platicando, que es la hora de optimizar tu código, de tener menos código, darle una mejor presentación, etcétera. de reutilizar código, todo esto viene de la mano. Al utilizar un objeto, reutilizas códigos, ya que varios objetos pueden acceder al mismo código a través de los métodos. Y aquí ya estamos ligando, ¿te das cuenta? Varios conceptos que ya venimos hablando. Pero pues, tú me dirás, ¿para qué nos sirve practicar lo que es el polimorfismo, no? ¿Para qué crees, con base a lo que ya hemos platicado a lo largo de este tiempo, que nos sirve la práctica que nos sirve poner en práctica lo que es el polimorfismo? Bueno, ahora ya que me has explicado un poco acerca de todo esto de la herencia, clases, jerarquía, tipos de datos, los, bueno, los lenguajes fuertemente tipeados y débilmente tipeados, puedo entender a grandes rasgos qué es la capacidad, no sé, puedes entender,
Debido al significado de la palabra poliformo, podemos entender que es como la capacidad de enviar el mismo mensaje desde distintos objetos y estos puedan adquirir diferentes comportamientos y dar distintos resultados en base a dichos comportamientos, algo por el estilo. Sí, es una buena práctica, una buena definición de lo que se puede usar el polimorfismo. Y mira, para explicártelo de una manera sencilla, podemos volver a lo que estábamos platicando sobre nuestra clase largometraje, que ahora pensemos que hereda hacia una clase cine y que en cine en un cine se reproducen largometrajes, ¿no? Entonces puedes tener varios tipos de largometrajes, como son películas, documentales, etcétera. Quizás en las películas y documentales tienen diferentes características, distintos horarios de audiencia, distintos precios para los espectadores y por ello se ha decidido que en la clase de largometraje tenga las clases hijas como lo son película y documental. Imagínate que en tu clase cine creas un método que se llama reproducir. Este método podrá recibir como parámetro aquello que quieras emitir en una sala de cine, como por ejemplo reproducir una película, reproducir Secreto en la Montaña o quizás el documental de Ted Bundy. Y estos podrán llegarte a veces a varios objetos de la clase, películas y otras veces objetos de la clase documental. O sea, dependiendo de lo que tú mandes como parámetro, puede llegar a una clase cine, perdón, a una clase película o a una clase documental. Es como la forma en la que podemos decir, ah, aquí nos está ayudando el polimorfismo. Y ya con esto, una vez que tenemos todo esto ya englobado sobre lo que es el polimorfismo, la herencia, etcétera, ¿te queda alguna duda? ¿Alguna pregunta, inquietud? No, la verdad es que es un concepto un poco difícil de entender, sin embargo creo que lo has explicado de manera excelente. Bueno, entonces, por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por quedarse a escuchar este podcast. Nos vemos en una próxima edición de este su podcast favorito. Hasta la próxima. Bueno, hasta Bye. luego. Muchísimas gracias. Esperemos esta explicación dada por nuestro compañero nos sirva para ya no reprobar y que les haya gustado y les haya parecido muy entretenido. Hasta luego y buen día.